Hola, hola y nuevamente bienvenidos a este martes 27 de abril. Gloria al Señor. Amén. Bendecidos en el nombre de Jesús y espero que esta semana, basado en este tema de lo que Jesús nos ha prometido, dice a sus discípulos primeramente. Acordémonos que Jesús le está hablando a discípulos. Todavía está en el antiguo pacto, porque todavía Jesús no había sido llevado, ¿verdad?, a sufrir, como las Escrituras declaraban, no había dado su vida en la cruz del Calvario, no había resucitado, no había sido llevado al lugar que siempre le perteneció, a la presencia de su Padre, y no había comenzado el nuevo pacto. El nuevo pacto comienza con el sacrificio de Jesucristo. O sea, Jesús le está hablando en el contexto de Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Estamos? Por lo menos mírelo y estúdielo. Y si yo estoy equivocado, usted me manda, ¿verdad?, un mensajito ahí. Y yo con mucho gusto y humildad, así como tenemos nosotros los argentinos, mucha humildad, ¿verdad? Lo voy a recibir. Bien. Vámonos. Ayer hablábamos sobre que si me amáis, guardad mis mandamientos. Espero que haya sido claro, porque lo único que hice fue repetir lo que dice la Escritura. Amén. El que no tiene al Padre no tiene al Hijo. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El que no ama al Padre no ama al Hijo. El que no ama al Hijo no ama al Padre. No hay más. No tiene que venir un ángel del cielo a traer una revelación, ¿verdad? Así que esto es lo que dice la Escritura y yo lo creo. Espero que usted. Estoy usando la Reina Valera, ¿no? Me gusta usarla. Hay otras versiones que tengo que a veces consulto por aquí y por allá, pero siempre trato de que sea la Reina Valera. Así que, mis amados, esto es lo que hay. Bien. Si amamos a Jesús y guardamos sus mandamientos, dice verso 16 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y yo rogaré al Padre. Todavía Jesús no había subido, entonces estaba en el plano, como dije, del Antiguo Testamento todavía. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si amo a Jesús, amo su palabra y guardo sus mandamientos. Si esto se produce en mi vida, dice el Señor que Él rogaría al Padre para que el Padre nos dé otro consolador. La consolación de los discípulos siempre fue Jesús. Tenían hambre, Jesús estaba para proveer. Tenían miedo, ahí estaba Jesús para calmar las aguas del mar. Y tantas otras situaciones que ellos pasaron, ahí estaba Jesús. ¿Qué hacía? Bueno, consoló la vida de muchos. A todos los que le trajeron enfermos los sanó. A todos, aleluya, a muchos, porque no solamente resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, de aquella ciudad de Naín, y a otros muchos también. Entonces, ¿qué traía Jesús? Consolación. Pero dice, y yo os rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Una promesa que Jesús cumplió. ¿Por qué? Porque cuando Jesús ascendió nuevamente y al estar a la derecha del Padre, entiéndalo muy bien, a la derecha del Padre, cumple allí una función como el mejor sumo sacerdote, el high priest, el sumo sacerdote, que era el que presentaba ante el pueblo la sangre de aquel animalito, intercedía ante Dios por el pueblo, y en el Antiguo Testamento el Dios veía aquello bien, y entonces ¿qué hacía? Pasaba por alto el pecado de esa nación. Pero ahora Jesucristo mismo está
a la derecha del Padre, intercediendo por todos aquellos que creen en Él. Y dice, rogaré al Padre, y el Padre enviará al Consolador, el cual estará con vosotros siempre, siempre. Bien, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bien. Mora con vosotros y estará en vosotros. En ese momento que estaba viviendo los discípulos que están recibiendo esta palabra, Jesús estaba haciendo de esa función. Estaba con ellos. Pero no solamente estará con vosotros, está con vosotros, estará con vosotros, sino que estará en vosotros. Cuando el Espíritu Santo se movía en el Antiguo Testamento, si usted lee las Escrituras, ve que el Espíritu Santo, va a ver usted que el Espíritu Santo venía sobre una persona y después se movía, se iba. Hay muchas de estas situaciones que ocurrían. Por eso David, en el Salmo 51, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. David decía, no quites de mí. David sabía que el Espíritu del Señor le había acompañado y que él no quería, a pesar de su pecado, rogó, confesó, se arrepintió. No quites de mí tu Santo Espíritu. Muchas de las cosas grandes que hizo David, las hizo porque el Espíritu del Señor le había ungido y estaba con él. Acuérdense que David es un ejemplo de la persona de Cristo. David, un ejemplo. Ahora, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, hacía su obra y se iba. Venía y hacía su obra y se iba. Ahora, en el nuevo pacto que iba a ocurrir, Jesús dice, estará con vosotros y estará en vosotros. Como está ahora, con ustedes allá y conmigo aquí. Pero en nosotros, en mí y en ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino para morar en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Hasta que yo sea llamado a la presencia del Señor o seamos levantados a la presencia del Señor y ahí no va a haber ya. ¿Por qué? Porque estaremos ya con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ahora, dice Pablo, enseñando Pablo, después usted podrá revisar las Escrituras, dice que el Espíritu Santo nos ha hecho templo de Dios, morada de Dios, somos morada de Dios en el Espíritu. Y Jesús lo está prometiendo. Y yo rogaré al Padre. Dice la Escritura en Filipenses, cuando Pablo habla sobre que habita en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, en forma de Dios, no se agarró de aquello como a cosa que aferrarse, sino que se despojó hasta los sumos seguidores y por haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le dio un nombre que está por sobre todo lo que se nombra en esta tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Está en nosotros. El Padre a Jesús nunca le negó nada. Nunca. Estando en la tierra, cada vez que Jesús se disponía al Padre, Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Y lo que, por la obediencia que Jesús había demostrado en este mundo al Padre, el Padre, ¿qué hacía? Aleluya, hacía lo que Jesús necesitaba. Dice, y yo rogaré. ¿Tú sabes cuándo se cumplió eso? Aleluya, alabado sea el Señor. El ruego de Jesús
después de haber pasado, aleluya, 40 días de resucitado enseñando las verdades del reino de los cielos a sus discípulos. Ya no hacía milagros de eso, aunque ocurrieron cosas, ¿verdad? Pero Jesús se dedicó a declarar las verdades del reino de los cielos. Después de esos 40 días fue ascendido. Y a los 10 días, para que se cumpliera lo que la Escritura decía, a los 10 días, a los 49 días, a las 7 semanas del primer fruto vino la cosecha. ¿Y qué pasó? Se derramó lo que dice el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo cayó sobre aquellos, aleluya, Pedro y todos los 120 que estaban allí reunidos en el aposento alto, y los llenó y quedó el Espíritu Santo sobre ellos para siempre. Eso es lo que Jesús promete para ti y para mí en este día. Y estará con y en vosotros. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.